Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Pie, Ya me olvidé. Era algo de colectiva. Se me van olvidando algunas palabras. No sé por qué se me van. Una construcción colectiva. No sé si es un lapsus, es la edad, la humedad o qué, pero bueno. Es eso, una construcción colectiva. Es el intento de una construcción colectiva. El acto del 1 de mayo, ayer en Villa Gobernador Gálvez, fue realmente muy, pero muy importante. Una gran cantidad de personas de distintos colores políticos, organizaciones sociales, gremiales, políticas. Había de todo un poco, era como un gran pavo real, había muchos colores, muchas plumas y afortunadamente también ese grupo pudo ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones básicas y profundas, por lo cual pudieron generar un documento que en su mayoría leyeron entre todos y quien no dejó su adhesión y se dijo, hubo algunos no, o por lo menos yo vi una representante política de Rosario, podían haber estado más. A los diputados provinciales los perdonamos porque fue la apertura de sesión. Es un tema, ¿no? También hablar eso, ¿no? ¿Por qué no se puede modificar eso de que un 1 de mayo, primero, que recién el 1 de mayo empiecen las sesiones ordinarias, cuando es mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, es un montón. Y después que sea justo el Día del Trabajador, ¿no? Que los legisladores tengan que estar ahí cuando podrían estar acompañando a sus trabajadores en sus distintos distritos. Digo, podría ser otro día la apertura pero es un hecho menor. Acá lo más importante fue la cantidad y la calidad. No porque sean lindos, no, por el compromiso. Por lo que se dijo, por lo que se habló, por lo que se aplaudió, por lo que se cantó, por lo que, no sé, una cantidad. La verdad que no me puse a pensar en una cantidad, 5.000, más o menos. Son 3 canchas de vóley, repletas, un montón de gente. Había ayer en el club Talleres. Con esto, y voy a decir nada más que esto, de este tema. Y después cada uno sabrá, yo no me acuerdo si en la sigla de Talleres, sé que está RPB, que tiene que ver con los ferrocarriles, General Belgrano, no sé cómo, pero no sé si está la palabra social. ¿Vieron que en los clubes está la palabra club social y deportivo? No sé si está la palabra social, porque, y esto es para toda la comisión directiva de Talleres, al vernos a los aceiteros, apretados por el clima y sin poder llevar a otro lugar el acto, tuvieron casi como una especie de abuso de espacio y no voy a decir la cantidad porque no viene al caso, cobraron una barbaridad. Cuando estamos hablando de trabajadores despedidos, cuando estamos hablando de probables socios de ese club, cuando estamos hablando de que la cosa cada vez está más jodida y probablemente mucha gente se empiece a borrar del club porque no pueda pagar la cuota. Digo para que lo analicen, la plata ya está pagada, no se pide devolución, ni tampoco estamos reclamando una rebaja. Digo que cuando llega el momento de pedir ayuda, seguramente los aceiteros no van a preguntar ni cómo, ni cuándo, ni cómo, van a estar ahí sin cobrar un peso. Es un club privado, está bien.
pero me parece que hubo un abuso. Los auspicios y venimos con nuestros invitados. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Claro, sí, tiene razón el productor, porque hoy es miércoles, pero hoy es sábado. Porque este programa sale el sábado a las 6:30 de la tarde, pero está siendo grabado el miércoles 2 de mayo. Por eso dije ayer. Tengo un poca televisión, pero bueno, se me van a perdonar algunas cosas. A mi derecha, espero que no se ofenda, Gustavo Teres, alias El Tero, CTA, me confunden, Autónoma. CTA Autónoma y ANSAFER Rosario. Pieza importante también en lo que fue la realización del acto del 1 de mayo, fundamentalmente en las reuniones de la multisectorial, donde se armó el dónde, el cómo y el qué decir. Fue importante su participación, yo estuve ahí en un par de reuniones. Y Bruno, trabajador aceitero de Cargill, uno de los 33 despedidos, el apellido, decítelo vos. Babrinczuk. ¿Cómo? Babrinczuk. Babrinczuk. ¿De dónde Polaco. vino? Polaco. Polaco. Claro, muchos polacos vinieron ahí a trabajar al SWIFT. En la parte de Pueblo Nuevo. A la zona de Pueblo Nuevo, hay un montón. Muchos. Bueno, la idea es hablar de este par de cosas que una viene pasando ya hace varios meses, con un montón de trabajadores en la calle, 33 precisamente, y uno en Bahía Blanca. Exacto. Y una vigilia en la puerta de fábrica que están haciendo por turnos los aceiteros, y por otro lado un locao patronal que el Ministerio de Trabajo o la provincia sinceramente desconozco. Después vamos a hablar con El Tero, más conocido así que por Gustavo, si el Ministerio tiene alguna herramienta con respecto a esta decisión que toma una empresa de, cuando se le canta, dejar 300, 400 trabajadores en la calle. ¿Cómo fue? Porque no te voy a preguntar cómo fue para otros, sino cómo fue para vos este proceso desde que te enteraste, desde que no te dejaron entrar a la fábrica hasta hoy día. Y ante todo traumático. Primero porque no lo esperábamos. Una multinacional tan grande que factura tantos millones al año, uno imagina que por lo menos no lo tiene contemplado. Es como que cuando hablábamos con uno de los despedidos también, que estamos en un lugar de comodidad, pero eso lo genera a su vez el día a día, el laburo. Vos ves que hay trabajo, que económicamente no hay problemas, y como que estás cómodo en tu trabajo, y que un día te sacan esa vaca que te daba leche y no sabes cómo actuar. Te perdés, ¿viste? Y es complicado. O sea, el primer paso fue un retiro voluntario. A mí particularmente me llamaron 3 veces. La tercera fue casi de los pelos. Vení porque necesito que hables con el apoderado, este famoso patriarca. Y bueno, le dije sinceramente, mi dignidad no pasaba por la plata, que le ponga todos los ceros que quiera a la suma que me estaba ofreciendo, que conmigo no iba a jugar de ese lado, porque yo no vendía a mi familia y que la dignidad mía tampoco. En todo caso iba a pasar solamente por mi juicio. Y me dijo que era una gran oportunidad y bueno, un montón de cosas más que no es necesario decirlas, pero es el discurso propio de una patronal. Y en cuanto a eso, después pasaron y me llegó el telegrama como a los otros 30 y pico, 40 que...
¿Te llegó el telegrama antes de no dejarte entrar o te llegó el telegrama después? Me llegó el telegrama y en realidad me llega el telegrama y se generan 3 días de paro. Y entre esos 3 días de paro la empresa tiene conjuntamente con el sindicato una suerte de audiencia en el Ministerio de Trabajo de acá provincial. Y bueno, firmaron que había como un cese. Una conciliación obligatoria. Exacto, una conciliación obligatoria y un cese con respecto a esos despidos. Ajá. Y el mismo día que lo firman no podemos entrar. Y claro, ese fue el segundo día y el tercer día se volvió a hacer una audiencia con la que decidieron entrar nuevamente. Esa segunda fue en Buenos Aires. Exacto. Y bueno, y nosotros, llevado a cabo todos esos pasos, decidimos intentar entrar nuevamente. Entramos y bueno, pasaron una cantidad determinada de días y tuvimos que salir de nuevo porque nos mandaron el segundo telegrama. O sea, por turno, había gente que no podía entrar porque entraba a las 6 de la mañana y ya los que entrábamos a las 2 de la tarde de ese día no podíamos entrar tampoco porque ya sabíamos lo que había pasado. Bueno, el Tero es un representante gremial, responsable a partir del voto de sus compañeros, de la voz de muchos maestros y de otra gente también. ¿Qué te pasa cuando escuchas esto? Uno habla del 1 de mayo, y en todo caso esto no es más que una de las tantas manifestaciones que se están dando en el mundo, que se han dado a lo largo de la historia. Uno puede señalar un montón de hitos vinculados a la prepotencia y a esta especie de dictaduras patronales, y se da en un contexto de una ofensiva patronal fuerte, ¿no? Uno tiene que leer Carrefour en el mundo, tiene que leer esto de Cargill, tiene que leer la reforma en Francia, que es un estado no es parecido al argentino, pues es un país desarrollado, pero que en cuanto a la forma que tiene implementar la reforma laboral, podemos tomarla como un lugar donde mirarse. Y me parece que claramente está inscrito en una ofensiva que no habla de la necesidad de una empresa que hoy tiene, en esa empresa no hay crisis, No. En esa empresa no hay problemas de trabajo desde el punto de vista de que los obreros no hacen la tarea que tengan que hacer. No, porque aparte aducen un cambio de perfil y digo, si yo tengo en una empresa chiquita, qué sé yo, una carnicería, un tipo que me hace los mejores cortes y demás y que me trae un montón de gente y que vende un montón gracias a ese tipo que me está laburando para mí y yo le pago un sueldo y si es necesario le pagaría más porque me está haciendo vender mucho más, ¿qué es lo que pasó con los empleados de Cargill? Que ubicaron a la empresa en una de las empresas o en la empresa que más factura en la República Argentina. Digo, ¿qué cambio de perfil están buscando? Parece que sí, no hay un cambio de perfil. Lo que es una estrategia patronal para intentar disciplinar a un sindicato, que es un sindicato que está parado en una posición ética, que está parado en una posición de defensa a fondo de los intereses de los trabajadores, y parece que eso no cotizara en determinados lugares del poder. Inclusive no es tenido ni siquiera como ejemplo por parte de los gobiernos, ¿no? El gobierno a veces dice querer perseguir a los burócratas o a estos tipos que son más empresarios que representantes de los trabajadores. Pero en realidad los persigue para extorsionarlos. Después los deja ahí. Claro. Los quiere tener arrodillados, pero los deja ahí. Y no los quiere cambiar. Y los tiene arrodillados porque los puede tener arrodillados. Acá lo que quiere es un proceso de desgaste, sí, para intentar debilitar a un sindicato que en todas las paritarias le plantea la necesidad de discutir un salario de acuerdo al aumento del costo de vida y un salario que tenga que ver con el salario mínimo, vital y móvil, que es el que consagra nuestra Constitución. Digo, es el sindicato abanderado que instaló una consigna nacional. Y eso es un mal ejemplo para aquellas patronales que no tienen límite en cuanto a lo que pretenden en relación a sus ganancias, ¿no? Y en eso vos tenés a un gobierno hoy que es muy sensible a ese discurso, pero muy sensible para el lado de los patrones a nivel nacional. Es un gobierno que se identifica con esa lógica. Entonces, por eso hasta ahora el Ministerio de Trabajo no ha ejercido el poder que tiene que ejercer
ante una patronal que no tiene ninguna justificación para tener a los trabajadores afuera, y tampoco un gobierno de la provincia que puede tener poder de policía porque tiene que ver de que está en este territorio. Ajá. Y donde hay cierto poder del federalismo que puede ejercer, no sé si tanto en términos del Ministerio de Trabajo, pero desde el punto de vista del poder político, de una empresa que tiene que cumplir con la ley y de una empresa donde no tiene un argumento para explicar por qué esos trabajadores están de afuera. Cambio de perfil. ¿Qué somos los seres humanos, los trabajadores? ¿Seres desechables? Cambio de perfil de que lo que tiene que hacer una empresa, si cambia el perfil, si plantea esa famosa palabra reconversión, hay herramientas educativas, si hay nuevas máquinas, si hay nuevas tecnologías, para capacitar a sus trabajadores que las tareas que hacían antes las tienen que hacer con otra tecnología, la hagan. Y para eso hay un proceso de formación y aprendizaje. Pero no es que no me sirve más esto y traigo a otro. Digo, esa alta rotación en el empleo que pretenden ellos es para romper la solidaridad dentro de la fábrica, es para evitar que haya gente que se conozca, es para pensar que todos tienen un camino de salida y todos tengan que ser obedientes con la patronal y no ser solidarios entre ellos. Entonces, cambio de perfil. No se sostiene en lo más mínimo ese argumento. Aparte es una estrategia patronal. Yo voy a contar una anécdota. Se llama el fenómeno o el proyecto, no me acuerdo, no era el fenómeno, el proyecto Perkins. En Europa había un dirigente sindical muy combativo, Marcelino Camacho, que murió hace poco, a los 90 y pico de años, un tipo que terminó viviendo en un departamento como si fuera para que los televidentes lo vean, estilo Fonavi. Ese fue secretario de Comisiones Obreras en España, metalúrgico. Entonces, en la época final del franquismo, tiene una legitimidad muy grande Marcelino, ¿no? Entonces, cuando empezaban a preparar la lucha para mejorar las condiciones de trabajo, para pedir aumento de salario, él estaba en los metalúrgicos. Entonces los metalúrgicos se empezaron a organizar, empezaba a haber asamblea, porque esas asambleas eran antidictatoriales, pero también eran por reivindicaciones. Comisiones Obreras tenía una legitimidad muy grande. ¿Qué hacía? Lo metían preso de nuevo a Marcelino. Entonces, a Camacho. Entonces, ¿qué terminaban haciendo los obreros? Luchando por reincorporar a Marcelino para que lo saquen de la cárcel y tenían que postergar las reivindicaciones. Acá pasa lo mismo, hay un intento de desgastar el sindicato con el tema de los despidos para que el sindicato pierda fuerza cuando tiene que reclamar la paritaria por el tema salarial. También es una estrategia patronal esa. Y a vos, en ese momento de soledad quizá, o de desconcierto, yo hacía bien mi laburo, iba todos los días, el horario, a veces hasta me quedaba un poco más tarde más, y de repente te pagan como te pagan. ¿Qué pasa? Obviamente tu familia cierra filas con vos, y el sindicato. El sindicato me dio una mano en todo lo que pudo hasta el día de hoy. Primero, viste, nosotros nos baja un mandato en base al sindicato y nuestros delegados están constantemente con nosotros. Son 5 delegados que están por sectores y salvo los turnos trabajan con nosotros. O sea, tienen las manos sucias como nosotros. Amén de los trabajos que hagan, no buscan otra. Más allá hay veces me caen fichas, porque yo también trabajé en Puerto San Martín y el delegado de la empresa que laburaba yo era hasta secretario de acta del sindicato. Y bueno, yo fui uno de los puntales que justamente sabiendo de que si está en un lado no puede estar en el otro, hasta vino el mismo Pablo Reguera a venir a apretarme. Eso es una anécdota que cuento siempre. Y me dijo en su momento, Rusito, dice, no te haga tanto el vivo, dice, porque yo después no te voy a poder defender. Y a partir de ahí, bueno, la historia es otra. Me tuve que acoplar un retiro voluntario por un problema económico, pero acá hasta me sorprendió porque yo trabajo con uno de los delegados casi directo, que él pertenece al Pañol en la parte de mantenimiento, y los veo locos, los veo atareados por todos lados. O sea, son tipos que quizá me sorprende la tarea de delegado porque no tuve nunca una referencia de ese tipo. Y en cuanto al sindicato, siempre que pudo me dio una mano en cuanto a todo. O sea, yo necesitaba, más allá de mis compañeros, como decía, particularmente yo, busqué siempre un aliado en el sindicato y lo tuve.
Y con respecto al mono, a Daniel no, porque es más osco, está más allá de todo lo que puede ver con el día a día nuestro. Y pero claro, ha Daniel aparecido. está más en Buenos Aires ahora. Claro, pero en cuanto a los delegados, que era lo que teníamos, hasta tenemos delegados medianamente nuevos que también vieron la causa como abrazándola constantemente, y eso es lo que te tira para adelante. También te tira para atrás porque vos al día de hoy hace 40 y pico de días que no cobrás, y hace 45 días que seguís viendo gente en los horarios que entra a la planta, pero es como que perdimos un poco ese vínculo con los de adentro. Es como que hicimos una familia ahí afuera. Somos bastantes para cubrirnos en los traumas, en la soledad. Más de una vez, cuando vos tenés esa pseudo plusvalía de energía, se la das al otro, porque en algún momento sentiste el desánimo también. Sí, lo que tuvo el acto de esta semana fue reavivar eso, ¿no? De que sepan que no están solos, pero no solos solamente del sindicato de aceiteros, que nunca lo van a estar, sino solos de un montón de organizaciones que los rodearon y que decidieron, y eso te lo dejo a vos, decidieron que este 1 de mayo, y eso no es moco de pavo, no es poco, ahí estamos viendo algunas de las escenas, algunos de lo que se vivió el 1 de mayo en Villa Gobernador Galvez, que la multisectorial de Rosario, donde había muchos partidos políticos, muchos gremios, abrazara la lucha aceitera directamente, ¿no? Sí, mira, el 1 de mayo es el ritual y es la fecha laica más importante de la humanidad. Es el único acto que se festeja, que se conmemora, no se conmemora en todo el mundo. Diversas religiones, países agnósticos, con diversas tradiciones, el 1 de mayo salen las banderas rojas, salen las banderas negras, sale la bandera de los sindicatos, de los partidos políticos. Y siempre intenta reflejar el estado de situación de los trabajadores en el mundo. Y nosotros este 1 de mayo, que hemos venido, porque la historia de la tradición del 1 de mayo en la Argentina es una tradición débil, entendiendo que es muy fuerte el 17 de octubre y demás, que es una discusión histórica para después, pero cada vez que ha habido un conflicto, la clase obrera el 1 de mayo en la ciudad de Rosario, en la región de Rosario, ha salido, ¿no? Ha sido muy fuerte cuando hemos tenido que estar junto a los trabajadores en Hacienda en algún momento del menemismo, ha sido muy fuerte cuando tuvimos que estar con los trabajadores de Mahle. Que estuvo la gente de Hacienda en el acto. Sí, los delegados de la Comisión Interna, que fue legitimada en estos días. Estuvimos cuando tuvimos que estar con los compañeros de Mahle, en ICI, en el corredor industrial, y este año estuvimos en la ciudad más proletaria, más obrera de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Galvez, ¿no? Y en esa ciudad, los trabajadores aceiteros, los trabajadores docentes del Estado, los trabajadores privados, agrupaciones gastronómicas, compañeros de comercio y partidos políticos y organizaciones ocupados de trabajadores precarios, caminamos por las calles de Galvez para terminar después, por cuestiones del temporal, por cuestiones climáticas, haciendo un acto. Ahí estamos viendo fotos de la lectura del documento, ahí está la gente de Ciprus, de la CCC, la corriente clasista, Adrián Dávalos, la gente de Damas de Casa, de Villa Gobernador Galvez, la toma, los secundarios, la multisectorial de Galvez, así es, las mujeres, Lili, Leyes, el gato Grusman, que creo que fue el que también cerró, y ahí está la multitud, ¿no? De una, como les digo, como para que tengan la dimensión de lo que eso significa, eran 3 canchas de vóley. Esa es Alfonsina, la hija del petizo, que fue uno de los históricos, ¿no? Porque se cumplieron también 50 años de la... Se cumplen, este año es el 50 aniversario de la creación de la CGT de los Argentinos. Que tiene 2 o 3 consignas muy importantes. Y primero que hay un programa que todavía puede tener valor hoy actualizado, que era una CGT que se puso de pie ante los que se arrodillaron con el poder, digamos. Con todo el sindicalismo amarillo, entreguista, que negociaba con Onganía, digamos que había un sindicalismo antidictatorial, un sindicalismo que promovía la rebelión de las bases. Uno puede hablar de Referentes, Tosco, Ongaro, Di Pasquale, Atilio Santillán en Tucumán, digo, una cantidad de dirigentes sindicales que podían expresar lo mejor de las tradiciones clasistas de este movimiento,
que tenían dos cosas. Primero, que cierran en ese famoso manifiesto, ese famoso programa, solo el pueblo salvará al pueblo, solo los trabajadores salvarán a los trabajadores. Y también una definición muy importante para ver qué significan los sindicatos. Vos preguntaste cuál es el rol del sindicato. Y siempre Raimundo, lo decía la CGT argentino, lo repetía Raimundo Ongaro, que más vale preferible honra sin sindicato que sindicato sin honra. Entonces ubicaba a los compañeros como el sujeto, o sea, el sindicato no era el edificio, el sindicato no era si había muchos edificios, mutualismo, demás, que no son servicios que hay que desarrollar, yo no estoy en contra de eso, sino que el sindicato era un conjunto de compañeros que están unidos por un ideal de emancipación humana, de cambio social y de defensa inclaudicable de esos derechos. Esas son las enseñanzas ¿Sentís eso, Bruno? Sí. Como trabajador. Sí, yo tengo pronto 40 años y pasé por miles de empresas. Y particularmente con me pasa lo que te decía, esa referencia, valga la redundancia, referenciable, porque yo no la tuve nunca. Y leo, me gusta leer, me gusta la historia, me gusta entender cada punto de inflexión del país. Ahora me siento con los otros 30 y pico de compañeros parte de esa historia, porque esto primero fue provincial, ahora ha tocado ribetes nacionales, hay gente que se ha hecho eco de todo esto, no sé si a favor, en contra o qué, pero ha tenido que llegar obligadamente a tener que hacerlo. Bueno, recordar también que los compañeros que no están despedidos han cobrado menos del 50% de su salario, cosa que el sindicato también está denunciando frente al Ministerio de Trabajo. Esperemos que el Ministerio de Trabajo también esté a la altura de las circunstancias. Una empresa no puede hacer lo que quiera en una provincia. Una empresa depende también de las leyes de esa provincia, de la Constitución provincial y de sus autoridades. Y eso es muy, pero muy importante y que parece que no estuviera pasando. Esa es la gran lucha de las democracias en el mundo. Parece que las democracias solo pueden llegar hasta la puerta de la empresa. Y que de la puerta para adentro de la empresa no existen más el respeto por determinadas leyes de la Constitución. Y ahí aparecen las dictaduras patronales. Recordemos, y con esto cerramos, que esa empresa se plantó ahí porque entre gallos y medianoche se rezonificó esa zona que era residencial a Fabril en manos de un corrupto de la política como fue Pedro González, y que el camino que lleva directamente a Cargill también lo pagamos entre todos, porque fue un beneficio que le dio en aquel momento el gobernador Obeid, fabricándole a Cargill el camino directamente a la puerta de la empresa. Así Mirá que si la empresa tendrá deuda con la población de esa zona y con esos trabajadores. Por eso te digo. Bueno, Tero, muchas gracias por haber venido a este ratito para charlar. Bruno, gracias y la lucha continúa. No queda otra. Romero. Hay que seguir, claro, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Muchísimas gracias también a los músicos populares que se sumaron al acto, dándonos un poquito de música popular que es tan importante en estos momentos, porque, como decía Horacio Zamboni, aunque sea chiquito, y creo que esto fue más que chiquito, este acto importante fue más que chiquito, hay que festejar, no hay que darle encima que le estamos dando parte de nuestra sangre, también la tristeza. No, la alegría hay que reivindicarla y resucitarla si es necesario. Un abrazo muy grande y hasta el sábado que viene.